esto. La enseñanza en esta mañana la he titulado, usted vio el cabezote principal de un reloj y obviamente se nos está acabando el tiempo. Por eso el título en esta mañana es La noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día. Yo le invito en esta mañana que usted también tenga su Biblia, que podamos ver desde la palabra la enseñanza, y si usted puede tomar apuntes, pues mucho mejor. Amén. Vaya conmigo, por favor, a la carta a los Romanos, el capítulo número 13, los versos número 11 hasta el verso número 14. Carta a los Romanos, capítulo número 13, versos número 11 hasta el verso número 14. Lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, pero también lo podemos leer en la nueva versión, perdón, en la Reina Valera 1960, para poder explicar mucho mejor o entender mucho mejor. Algunas personas se confunden un poquito con las versiones y dicen, no, esta versión no la entiendo o no la comprendo, pero algunas versiones aclaran un poquito más el concepto, otras no tanto. Romanos capítulo número 13, versos 11 al 14. Y lo voy a leer en Reina Valera 60 primero, Reina Valera 60. Luego lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice Reina Valera 60. Verso número 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz y andemos como el día, como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto lo dice Reina Valera 60, como el apóstol Pablo está hablando a los romanos, pero que le está hablando también a la iglesia actual de qué es lo que debemos hacer en estos últimos tiempos, y está diciendo claramente que debemos despertarnos. Mire lo que dice el verso número 11. Note usted, dice, conociendo el tiempo. Número 1, ¿qué debemos hacer nosotros en este último tiempo? Estamos en el año 2021, diciembre 26 del año 2021. Y debemos conocer este último tiempo. Entonces la Biblia dice claramente, el apóstol Pablo nos dice o nos exhorta en esta mañana a que conozcamos el tiempo. Número 1, que conozcamos el tiempo, que ya es hora de ¿qué? De levantarnos del sueño. Porque quizás nosotros estamos algunas veces dormidos o estamos dormidos, o quizás este año 2021 usted durmió muchísimo. Y cuando digo dormir muchísimo, no me refiero al sueño literal, sino al sueño espiritual, en el cual quizás este año usted no se consagró para el Señor. O quizás este año usted no oró tanto, o quizás este año usted no se congregó tanto, o quizás este año usted no buscó la presencia del Señor tanto como lo que debemos hacer cada día y cada año. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que nos despertemos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que por favor estemos atentos porque estamos más cerca de nuestra salvación. Entendiendo bien que la salvación ya la tenemos, pero que falta ahora ver la realidad. El sueño o el contrato de la salvación a través del sacrificio de Cristo ya está dado. Pero ¿qué hace falta? Obtenerlo en la realidad. Ahora bien, mire lo que dice Romanos capítulo número 13, la misma capítulo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice claramente, verso número 11, 13, 11, por favor. Esto es aún más urgente. Note usted, dice, esto es aún más urgente.
Porque ustedes deben saber, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega, dice el verso número 12, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día. Vivamos con decencia a la vista de todos. No participen no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras. No vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. Ni se metan en peleas ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Todo este concepto es lo mismo que acabamos de leer en Reina Valera 60. El apóstol Pablo lo está explicando de una manera más organizada en esta versión. Dice una vez más que debemos pensar en lo que es más urgente. No sé qué cosas en su vida hoy son urgentes o piensas que son urgentes. Hay cosas que son muy urgentes, claro que sí. Nuestra vida social, nuestra vida económica, nuestra vida empresarial, nuestra vida familiar, etcétera, etcétera, es importante, muy importante, pero hay un concepto todavía mayor y lo urgente es nuestra vida espiritual. Su vida espiritual y mi vida espiritual es lo más preponderante y lo más urgente ahora. Y ahora que estamos viendo los eventos futuros, que ya los estamos viviendo. En la escatología vemos como las profecías de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, de Mateo capítulo 24, inclusive de Apocalipsis, se han venido cumpliendo una y otra vez, una y otra vez. Y cada día se muestran más esas profecías de que estamos viviendo los últimos tiempos. Y cuando yo le hablo de estos últimos tiempos, no es para que usted se muerda las uñas y no es para que a usted le dé miedo. Por el contrario, yo simplemente lo estoy animando todo el tiempo y exhortando todo el tiempo. La palabra exhortar significa animar, no meter miedo. No meter miedo, es animar. Animar porque ya nuestra salvación está muy cerca, aunque usted y yo ya la tenemos de antemano, completamente. Pero el apóstol Pablo hace énfasis en que debemos despertarnos del sueño, que debemos quitar nuestra pereza y que no debemos estar pensando en las cosas terrenales más que las espirituales. Lo que dice el apóstol Pablo dice claramente, es más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, ya es muy tarde. A la iglesia le queda realmente poco tiempo, el tiempo de la gracia se está acabando. Yo he venido hablando que la semana 69 que habla Daniel ya fue dada con Jesucristo. Cuando Cristo aparece en la tierra y cuando Cristo va a la cruz del Calvario, la semana 69 se cerró. Ahora bien, hay un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70 y es el periodo de la iglesia, cuando Cristo asciende al cielo y luego desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia o sobre los creyentes. Ese paréntesis es el que estamos viviendo actualmente y ese paréntesis es el que se está cerrando. Queda poco tiempo. El apóstol Pablo dice claramente, ya es tarde. La versión dice, la noche ha avanzado. La noche está muy avanzada y queda poco tiempo. Entonces está diciendo, en el verso número 11, una vez más, dice, es muy tarde y el tiempo se acaba. Miren lo que dice esta versión. Y el tiempo se acaba. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la gracia se está cerrando. Porque luego va a venir la semana 70 que habla Daniel. La semana 70 es el trato de Dios con el pueblo de Israel y obviamente
con todo el mundo entero, con el mundo entero. Cuando ocurra esto, la iglesia tendrá que ser levantada antes. Por eso el apóstol Pablo nos dice que estemos atentos, que estemos alerta y que es urgente, que es prioritario. ¿Qué es prioritario? Que estemos atentos a lo que está pasando. El verso 12 dice, la noche ya casi llega a su fin. ¿Se da cuenta el verso 12? La noche ya casi llega a su fin. Quiere decir que ya se está acabando, vuelvo y le repito, el periodo de la gracia. Se está acabando también la oscuridad de las tinieblas del enemigo. Jesús vino a iluminar nuestras tinieblas. Hablábamos en la Navidad que Jesús es la luz del mundo y hablábamos que por eso encendemos luces, porque Él fue el que vino a quitar nuestras tinieblas. Simbólicamente, prendemos las luces porque Jesús es la luz del mundo. Él es el sol de justicia. La noche está avanzada, pero se acerca el día. Verso 12, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Vuelvo y le repito, la salvación ya la tenemos, pero la salvación ahora usted y yo la vamos a experimentar en otro lugar y en otro momento. Ese momento ya casi va a llegar, ya casi. Usted va a experimentar la salvación. Ahora hay que hacer claridad de los salvos y de los santos, pero eso es otro tema un poco más profundo y no quiero enredarme con ese tema o enredarlo con ese tema. La pregunta es si somos santos o si somos salvos. Muchos dirán, yo soy las dos cosas. Depende. Eso lo veremos en otra predicación o en otra enseñanza. Lo que nos está diciendo la palabra claramente aquí en el verso, está diciendo, la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, mire lo que dice el apóstol Pablo como consejo, dejen de lado sus actos oscuros que como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. En otras palabras, nos está diciendo el apóstol Pablo, mire, ya casi viene el día de la salvación, el día de la redención completa de la iglesia verdadera. Por lo tanto, dedíquense a lo urgente y desechen toda la obra maligna del enemigo, todas las cosas que no son claras, que son turbias en nuestra vida, todas las cosas que aparentemente pudiesen ser buenas, pero no lo son. Entonces, el apóstol Pablo nos habla diciendo que nos alejemos por completo de estas acciones o de estas situaciones, que nos alejemos por completo del pecado, que abandonemos las obras de la carne. El verso número 13 dice, ya que nosotros pertenecemos al día. ¿Se da cuenta? ¿A qué pertenecemos nosotros? A la luz. Si nosotros pertenecemos a la luz, entonces estamos en el día. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. Quienes pertenecen a las tinieblas harán obra de las tinieblas, pero quienes pertenecen a la luz harán las obras de la luz. Dice la palabra, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos y no participen de la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas ni tengan envidia. Note usted, todo esto tiene que ver es con conducta. Está hablando de la conducta, no está hablando solamente del espíritu. El espíritu es fundamental y es lo más relevante e importante, pero está hablando de temas de conducta, de conductismo. ¿Que es importante? Claro que es importante. Un cristiano verdadero se supone que debe tener una conducta intachable. Un cristiano verdadero se supone que debe tener una conducta buena del día y no de la noche. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos dice, miren, no se metan en lujurias, no se metan en problemas de homosexualidad, no se metan en problemas de etcétera, etcétera, de rumba, de trago, de sexo ilícito, de pornografía, de todas esas cosas, porque el tiempo está cerca, dice el apóstol Pablo. Estamos viviendo unos tiempos muy complicados, pero a la vez tiempos de victoria, porque sabemos que nuestra redención está completamente cerca. El mundo está completamente desviado. El mundo cada día es más y más y más promiscuo. El mundo cada día peca más. El mundo
dice la Biblia que así como abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. El pecado está abundando sobre la tierra a pasos agigantados. Ya no hay respeto por los padres, ya no hay respeto por las autoridades, ya no hay respeto por nada, ni siquiera por los maestros. Ya matan a cualquier persona. El valor de la vida de una persona ya no tiene sentido para muchos, etcétera, etcétera. Hay mucho desamor sobre la tierra, hay mucho pecado sobre la tierra. Fíjese usted, leí esta semana que acaba de pasar y salió en el periódico El Tiempo, nada más y nada menos. Dice que Colombia aparece dentro de los 20 países de mayor consumo de pornografía, que está en el top. Imagínense cómo lo nombren. Está en el top de los 20 países más que más consumo ven en pornografía. 20 países. Entre esos también está Canadá, que está como en el sexto o séptimo lugar. Aparece Estados Unidos en el primer lugar. Y supuestamente eso es un estatus para nuestra nación, o un estatus para decir que están en la corriente de este mundo, en lo in. México, Argentina, Colombia son los 3 países que mayor pornografía ven en todo el mundo y está dentro de los 20 países. Es increíble cómo esto lo tienen un ranking y cómo lo colocan y cómo a la vez el mundo lo ve como interesante o como que lo elogian, etcétera, etcétera. Y una serie de cosas impresionantes. La pandemia, que ya llevamos 2 años y vamos para 3 años de pandemia, ojo, 3 años de pandemia, cada día ha hecho que las personas se refugien en sus casas y tengan más sus electrónicos, sus tabletas, sus computadores y sus celulares, obviamente, y se refugian en sus casas y ya ahora lo que hacen es meterse en las redes sociales y ver una serie de basura que Satanás ha enviado para que nuestros jóvenes o para que el mundo entero se distraiga y se pierda. Y no solamente con la pornografía, con miles de cosas para que las personas se distraigan de la verdad que es Cristo y de la verdad que es su palabra. ¿Cómo el mundo está tan perdido que no sabe ni siquiera el día que vive ni dónde vive? A veces las personas duran horas y horas metidos en un computador jugando o viendo basura y ni siquiera pueden las personas ya comer porque están pegadas, adictas completamente a estos aparatos. Y así sucesivamente. Entonces, el pecado no es solamente estar fuera de la casa haciendo cosas, sino que el pecado está dentro de la casa haciendo cosas con un computador, con una tableta o con un celular. Por eso nosotros los cristianos debemos saber qué es lo que están haciendo nuestros hijos y qué es lo que hacemos nosotros también. El apóstol Pablo nos dice, ojo, tengan mucho cuidado y dedíquenselo a lo urgente, porque hay un tiempo, el tiempo se está acabando, la noche está avanzada y el tiempo se está acabando. Lamentablemente, digo lamentablemente para algunos, pero para nosotros es positivo. ¿Por qué positivo? Porque nuestra salvación está completamente cerca. En el verso número 13 dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos y no participen de la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, etcétera, 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 etcétera. Todo esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, estamos terminando el año 2021. Quedan pocos días para que se termine este año e iniciemos un año 2022. Tantas variantes de las vacunas. Ahora está el Omicron. 1,400 vuelos han cancelado los Estados Unidos. Así que las personas han cerrado otra vez sus hogares. Ya no se puede celebrar nuevamente en fin de año. Muchas personas no celebraron. 10 personas están admitiendo en las familias solamente lo máximo. Los restaurantes nuevamente están cerrando. Los comercios están cerrando nuevamente por la variante Omicron que está ocurriendo en varias partes del mundo. No sé si en otros países hay cierres, pero aquí en Canadá ya empezaron nuevamente los cierres.
Ya hay unos horarios establecidos y hay unos cierres. Yo envié también una información del periódico El Tiempo acerca del microchip. Se había hablado de las vacunas, ¿no? Las vacunas pues se la inyectan en el brazo eh, y pues tienen unos resultados, buenos o malos. Lo importante no es eso. Lo importante es que con el tiempo que ya llevamos 2 años, ya los estados están diciendo necesitamos un pase digital o un pasaporte digital para saber qué personas están completamente vacunadas. Pues algunos lo tienen en el celular con un certificado, a otros se les ha entregado un documento, un papel, pero a otros se les ha dificultado tal situación. Los gobiernos están diciendo, miren, necesitamos entonces un pasaporte digital donde sea válido en todo el mundo. Ese pasaporte digital tiene que tener validez en todo el mundo. ¿Y cómo logramos tal situación? Pues bien, en Suecia, que eso ya lleva tiempos, pero obviamente hasta ahora se está regulando, en Suecia ya salió el microchip. Y cuando hablo del microchip, no es que literalmente esté el nombre microchip dentro de la Biblia, pero sabemos que está en la palabra implícitamente con todos los eventos proféticos que están ocurriendo. Por eso hablé de la semana 70. Para que ocurran estos eventos, estamos viendo las profecías cumplidas de la palabra. Tenemos que ser concisos y tenemos que tener un foco en la palabra claramente para dónde vamos y el tiempo que estamos viviendo. Ahora bien, ya Suecia está sacando este microchip para que tenga la validez de las vacunas y se va a implantar en la piel de las personas. No dice todavía en qué lugar, pero se va a implantar, sea en una mano, sea en la frente, sea en cualquier lugar. Esta es la situación que va a llegar poco a poco. Hay unos grupos en diferentes partes del mundo que están diciendo que no a las vacunas, que no a tal otra cosa, pero va a llegar el punto donde se va a establecer como se ha establecido con las vacunas. Al comienzo, los gobiernos dijeron, las vacunas son voluntarias, pero con el tiempo, los gobiernos han dicho, las vacunas son obligatorias y todo mundo debe estar vacunado. Las personas no querían al comienzo, ahora la mayoría estamos vacunados. ¿Sí? Porque ha sido una demanda de parte de los gobiernos. Si las personas no se vacunan, no tienen trabajo o no pueden trabajar o no pueden ingresar a determinados lugares. Ese punto ya llegó prácticamente en muchas naciones. Ahora bien, alguien me dijo por ahí que el microchip no será obligatorio, será voluntario. Yo le dije a esa persona, no, será obligatorio. Como fue con las vacunas, también será con el microchip. Y la gente, ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Porque si no lo tienes, no puedes adquirir, no puedes comprar, no puedes ir al supermercado a comprar alimentos, no puedes comprar nada porque allí va a estar toda la información tuya en tu país y el gobierno va a tener toda esa información. Ahí es la decisión que ahora sí tú y yo y cada uno de nosotros debemos tomar. Pero eso no es lo que está lo importante en esta mañana. Lo importante en esta mañana es que yo le estoy diciendo que estemos atentos al tiempo que estamos viviendo, porque la noche está avanzada y el día se acerca. Eso es lo que me interesa o lo que nos interesa en esta mañana. Es un gozo poder entender esto, porque el refugio no es un lugar, el refugio no es un país y el refugio no es el conocimiento tampoco que tú tengas de cosas o del estudio de la preparación que tengamos. El refugio es Jesucristo. La Biblia dice claramente, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, esa es la pregunta. Al final dice, mi Dios en quien confiaré. La pregunta es, ¿en cuál Dios confías tú? ¿En qué Dios estás confiando hoy? ¿En qué Dios confías? ¿En tu dinero, en la posición que tienes, en el país donde vives, en la economía que tienes,
¿En qué país, en qué parte del mundo tú vives? Y quizás estás confiando en eso, estás confiando en tu familia, en tus amigos, o en qué confías. Pero el salmista dice claramente, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita bajo la relación con el Señor, con el Salvador, con el eterno Dios, con Emmanuel, Dios con nosotros, estamos celebrando la Navidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía. Él es nuestra esperanza, iglesia. Él es nuestra esperanza. Esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él es en el que confiamos, aunque el mundo esté pasando estos momentos y nosotros como cristianos estamos viendo todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El reloj de Dios se está moviendo de una manera impresionante todo el tiempo, todo el tiempo. Y los cristianos no podemos estar exentos de la verdad que está ocurriendo a nuestro alrededor. Oseas es claro diciendo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, las iglesias, la iglesia cristiana no puede estar desviándose de la verdad. La iglesia cristiana debe estar atenta de lo que está pasando en todo el globo terráqueo, todo el globo terráqueo. ¿Qué está sucediendo en este momento? Y nosotros estamos cerca al día de la salvación. Las señales son muy claras y de su pronta venida. Él levantará pronto la iglesia. La iglesia será levantada pronto. No estoy diciendo que el mundo se va a acabar, porque el mundo todavía no se va a acabar. Para que el mundo se acabe, van a pasar todavía 1000 y pico de años, porque todavía falta el milenio, donde Jesucristo va a gobernar, que es el tiempo donde Jesús mismo, el gobierno mesiánico en la tierra, va a gobernar Jesús. Entonces todavía falta ese periodo de tiempo. Pero yo le estoy hablando del tiempo de la iglesia. La noche está avanzada y el día viene pronto. Ahora bien, acompáñenme por favor a la primera carta a los Corintios, el capítulo número 7, los versos 29 hasta el 31. Primera carta de Corintios, capítulo número 7, versos 29 al verso 31. Y note usted que el capítulo número 7 me habla de las instrucciones sobre el matrimonio. Claro, Pablo está hablando a los corintios acerca de unas instrucciones para los matrimonios, de su vida íntima, de su vida de servicio, de su vida de amor, etcétera, etcétera. Todo eso es una realidad que debemos tomar. Pero hay cosas todavía mucho más profundas. Y yo no voy a leer todo el capítulo, porque el capítulo me habla de cosas que son necesarias para la familia, para el hogar, para la esposa, para el esposo, las relaciones interpersonales, las relaciones sexuales también, el sometimiento de la autoridad del esposo con la esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es el tema. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo a las parejas o a las familias, les está diciendo, mire, todo eso es una realidad. Hay que tener hijos, hay que trabajar, hay que ahorrar, hay que tener un buen hogar, hay que tener tiempo para pasarla bien, para disfrutar, hay que tener tiempo para, etcétera, para dedicarle a la esposa, hay que tener tiempo para dedicarle al esposo, hay que tener tiempo para muchas cosas. Eso es una realidad que vivimos y que la debemos hacer. Todo eso es una realidad, pero el punto central no es eso. Pablo habla algo más profundo dentro de todo este punto importante. Entonces el verso 29, note usted lo que dice, lo siguiente en la versión Nueva Traducción Viviente. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. ¿Se da cuenta usted? Porque si yo leo todos los versículos anteriores, claro que son importantes, que es lo que le acabé de mencionar, que debemos amar a la esposa, que debemos cuidar al esposo, que debemos hacerle el almuerzo, que debemos amar a nuestros hijos, que no debemos abandonar a la esposa. Todo eso es una realidad. Pero si yo me dedico a hablarle todo este tema a usted, la palabra se me convierte en algo antropocentrista.
Y entonces nos dedicaremos solamente a lo que es la carne, y a la gente le encanta esos temas de la carne. Y dice, a mí me gusta que me hablen del alma, de la carne, de que mi esposito me ame, que mi esposita me ame, que me dé besos, que me dé abrazos. Ay, a mí me encanta que mis hijos escuchen esa palabra y que se sometan al Señor, y etcétera, etcétera. Entonces se convierte en algo más de la carne, que está bien, vuelvo y le repito que está bien, que Pablo dice que es verdad, pero que todavía hay algo más importante, y por eso yo me he detenido en el verso 29 hasta el verso 31 para hacer énfasis a lo que acabamos de leer de Romanos capítulo número 13. ¿Me hago entender en esta mañana, iglesia? ¿Me hago entender? Amén. Entonces el verso 29 dice, déjenme decirles, el apóstol Pablo, lo siguiente: amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. ¿Se da cuenta? O sea, el tiempo que queda es muy poco, iglesia. El tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. ¡Wow! Mire cómo ahora Pablo dice, oiga, mire, sí, está bien que usted se concentre con su esposa. Yo tengo una esposa maravillosa. Déjenme decirles que yo tengo una esposa maravillosa y tengo unos hijos hermosísimos y tengo un hogar maravilloso, no perfecto, pero sí maravilloso. Los amo, pero no puedo concentrarme solamente en ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo dice para nosotros, la iglesia, en este tiempo. Hay muchas personas que lamentablemente se concentran solamente en sus hijos y entonces están descuidando lo más importante, que la relación con el Cristo, que la lectura de la palabra, que la santidad en su vida. Entonces las personas están concentradas en qué le vamos a dar a las hijitas, a mis niñas, a mis niños, y cómo trabajamos como esclavos para poderles dar todo lo mejor. O cómo nosotros podemos tener un hogar preciosísimo y cómo yo le doy a mi esposa todo lo que ella necesita, o viceversa. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, miren, no se concentren solamente en eso. No se concentre solamente en trabajar. ¿Cuántas personas en este año 2021 están estresados porque su economía lamentablemente decayó? Ay, a todos nos ha decaído la economía, pero no se preocupe. La Biblia dice que si nosotros tenemos sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos, dice la palabra. Si usted tiene sustento y si usted tiene abrigo, la Biblia dice esté contento. Ahora, si usted no pudo adquirir el automóvil o no pudo pagar o comprarse la casa o no pudo comprar lo que usted quería, no se preocupe, eso es arandelas, no tiene mayor relevancia. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo: no se amargue, no se amargue porque no tuvo, no se amargue porque en Navidad no pudo estrenar, no se amargue porque su economía decayó, no se amargue porque otro lo robó. ¿Lo robaron este año? ¿Lo robaron? Bueno, porque quizás usted fue negligente, pero también descanse en el Señor, porque aunque esa platica se perdió, no es la platica que se perdió la que lo va a bendecir, es Jesús el que lo va a bendecir, es Él. No se afane, Dios no lo va a dejar a usted en vergüenza si usted permanece en el Señor. Si usted permanece en Cristo, Dios no lo va a dejar en vergüenza. Dios va a levantarlo, Dios va a darle, Dios va a proveerle, Dios va a sostenerlo, Dios va a hacer o está haciendo por nosotros lo que necesitamos. La Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y para eso nosotros debemos desarrollar la fe en Cristo. La fe no es tanto hacer muchas cosas. La fe es creer en lo que Él ha dicho, en su palabra, y estar confiados y tranquilos, porque Él ya hizo todo y está haciendo todo para y por la iglesia. Pero cuando nosotros nos desesperamos, entonces estamos haciendo cosas que no son importantes. Por eso vuelva conmigo al verso 29. Él dice, así que de ahora en adelante, mire cómo el apóstol Pablo nos habla a los que estamos casados. Así que de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. O sea, en sus hijos, en su esposa, en las finanzas. No se desespere.
Ahora el verso 30. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Wow. Ahora el apóstol Pablo dice, mire, no, los que lloran, usted está llorando, ha llorado este año, usted ha llorado este año por varias situaciones, por las vicisitudes que usted tuvo todo este tiempo. Quizás este año 2021 tuvo infinidad de vicisitudes, problemas en su hogar, problemas en su matrimonio, problemas económicos, problemas de todo tipo. Y usted se la ha pasado llorando todo este año. Un familiar ha muerto o dos familiares. La pandemia se lo llevó. Hay enfermedades, virus, etcétera. Todo eso es verdad. Y usted ha llorado todo el tiempo. Ok. Y en Navidad no tuvo una cena deliciosa. Ok. Y lloró también por eso. Ok. Los que lloran. Ahora también los que se alegran o los que se alegran. Hay muchos que están alegres. Ok, también. Ahora los que compran o los que compran cosas. Hay gente que es desesperada por comprar cosas y compran y compran y compran. Quieren comprar una casa más grande, quieren comprar un reloj más grande, quieren comprar no sé. Compran y compran y compran y compran y se endeudan. Las tarjetas de crédito están a rebosar y en enero tienen que empezar a pagar. El dólar está tan altísimo y los intereses son más costosos, etcétera, etcétera, etcétera. La gente se desespera. El apóstol Pablo dice, mire, o los que lloran, o los que se alegran, o los que compran cosas, dice, no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, mire, esas cosas no nos deben absorber a nosotros en este año 2021 y en el año 2022 que vamos a entrar, porque hay cosas mucho más relevantes y más importantes en nuestras vidas. No se absorban, no sean absorbidos por esas cosas. No sean absorbidos por las cosas de este mundo. No sean absorbidos por las compras. No sean absorbidos por las posesiones que tienen, por el apartamento. Hay personas que sé de una historia por allí de X familia que se murió una persona y no le han entregado las cenizas al esposo porque están esperando que ese esposo firme un documento para que le devuelvan la casa que habían comprado o un CDT o algo así. Entonces la gente está preocupada es por el dinero. Y si no firma ese documento, no le entregan las cenizas de la esposa. Imagínese usted, y estoy hablando de cristianos. Imagínese usted, qué triste está este mundo en el que vivimos. Las personas están esperando, muchos hijos entre comillas, están esperando que los papás se mueran para ir a reclamar la herencia pronto. Y la gente está así de desesperada con esta situación por el amor al dinero. Estamos viviendo una época crítica, pero a la vez me encanta porque estamos viendo que el futuro ya está dado y que está muy cerca. La noche está avanzada, el día se acerca. El apóstol Pablo dice, no se preocupen de esas posesiones, no sean absorbidos por las posesiones, no sean absorbidos por el dinero, no sean absorbidos por las cosas de este mundo, porque queda poco tiempo, es breve el tiempo que tenemos. Verso número 31, por favor, concluye diciendo, los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Oh, qué poderoso. Verso 31, vuelvo y se lo digo. Los que usan las cosas de este mundo no deberían apegarse a ellas. ¿Usted usa un carro? Pues súper, si tiene un buen carro, un carro de 100 millones, de 80 millones, de 40 millones, no sé. No se apegue a ese carro. Usted tiene una gran casa que vale 300 millones de pesos. Ay, pues súper, me alegra mucho, pero no se apegue a esas cosas. Dice que los que usan estas cosas, las cosas del mundo, no deberían apegarse a ellas. La ropa, el computador que tanto ama, el título que tanto ama, que se lo muestra a todo el mundo, dice, ay, mire mi título, yo soy doctor, yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy.
Yo salí de la Universidad San Toto, de la Javeriana, de los Andes. Yo salí de los Andes, la universidad más importante de Colombia. Entonces, no, yo salí de la Oxford. Ay, y yo salí, y la gente tiene un orgullo tonto de tantas cosas. Y el apóstol Pablo nos dice, miren, no se apeguen a esas cosas, pues este mundo tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. O sea, que nos queda poco tiempo, nos queda un breve tiempo, no se apegue a este mundo. Filipenses capítulo 3. Vaya conmigo a la carta a los Filipenses, capítulo número 3, los versos número 12 al 21. Y aquí el apóstol Pablo también nos habla de que tenemos que avanzar, que usted y yo debemos proseguir a la meta, aunque tengamos problemas, tristezas, vicisitudes, que usted no se debe dejar confundir por los problemas que usted tiene actualmente en cualquier parte del mundo, sea en Colombia, sea en Canadá, sea en España, sea donde sea. En donde sea o donde usted esté, hay problemas, hay dificultades. La Biblia dice claramente, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, dijo el Señor. Así que nosotros, aunque tengamos problemas y dificultades en cualquier parte del mundo, eso no nos debe distraer, ni los problemas, ni las alegrías, ni las cosas, ni el dinero, ni nada nos debe distraer, sino que tenemos que ir ¿a dónde? A la meta. Pablo nos insiste a que no nos frenemos en la búsqueda del Señor. Si en el año 2021 usted se congregó como debe ser, amén. Ahora con más ímpetu, con más ganas, con más amor, tiene que congregarse en el 2022. El 2022 tiene que ser el año donde usted realmente se consagre para Cristo. El 2022 es el año donde usted dice, yo necesito llegar a la meta de la salvación, aunque ya la tiene, mi amado hermano, entienda, ya la tiene, pero necesitamos llegar a esa meta. Porque en el proceso de llegar a esa meta se puede perder, aunque los bautistas digan que no, pero la Biblia dice que sí, que debemos cuidar nuestra salvación con temor y con ¿qué más? Con temor y se me olvida la otra parte, y con temblor. Con esas dos cosas tenemos que cuidar nuestra salvación, temor y temblor. No debemos apartarnos de Dios. El tiempo está complicado. La situación está difícil, pero debemos cuidar nuestra salvación. Entonces, lo que está diciendo Filipenses, el apóstol Pablo a la carta a los Filipenses y a usted a mí en esta mañana, en el capítulo número 3, los versos 12 al verso 21, note usted lo que dice la palabra en esta mañana. El verso número 12, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, dice el apóstol Pablo. El título dice avanzar hacia la meta. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado a la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Verso número 13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar, verso 14, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual nos llama por medio de Cristo Jesús. Verso 15. Que todos los que son espiritualmente maduros, mire cómo Pablo nos habla, que seamos espiritualmente maduros, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender. Así que si en esta mañana usted está diciendo, no, pero eso es carreta, el mundo no se va a acabar pronto, eso del chip es mentira, eso hay. Entonces Pablo dice, mire, si usted difiere de la palabra, no del pastor, no de Pablo, sino de la palabra, Dios se lo va a hacer entender entonces, algún día, pero se lo va a hacer entender.
En algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender. Verso número 16. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. ¿Qué hemos logrado? ¿Cuál es el avance que hemos logrado? Que hemos predicado el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el avance que usted y yo tenemos. Ahora, si usted no ha predicado el evangelio, si usted no ha hecho discípulos, si usted se ha dormido en lo que hablamos en Romanos, deje de dormir. Deje de dormir es que usted no ha hecho discípulos. Deje de dormir es que usted no ha predicado el evangelio. Deje de dormir es que usted no ha dado testimonio. Deje de dormir, en vez de crecer la iglesia va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo, cada vez menos. En vez de más gente, menos gente. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado y qué está pasando? Porque hemos dormido, porque no estamos siendo concisos con la palabra, porque algo está sucediendo entonces. Y tenemos que analizar. Mire, la palabra dice en 1 Corintios, el capítulo número 11, claramente dice que debemos cada uno de nosotros mirar cómo estamos en nuestra vida de fe. Pruébese cada uno a sí mismo. Y cuando dice pruébese cada uno a sí mismo, es cómo estoy con Dios, cómo estoy en la vida de fe, cómo es mi santidad hacia Él y además cómo es mi trabajo para Él. Yo hago discípulos, yo predico, yo enseño, yo hago la obra o se la dejo a 2 o 3 personas. La Biblia dice, vayan todos. Eso es que debemos examinarnos a nosotros mismos. La iglesia debe trabajar. La iglesia son las manos de Dios. La iglesia son los pies de Dios, porque el tiempo está avanzado, la noche se está acabando y viene el día. El apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 17, amados hermanos, tomen mi vida como ejemplo o como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Verso 18, pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. ¡Wow! Me detengo un poquito aquí. Pablo le dice a los filipenses, mire cómo el corazón de Pablo se le abre a los filipenses diciéndoles, mire, véanme como en un ejemplo. Yo en varias oportunidades les he dicho y les he repetido, y luego dice con lágrimas. Pablo dice, les he hablado con lágrimas. Les he hablado con el sentir correcto. Les he hablado con mi corazón. Hoy Dios nos está hablando por medio de la palabra diciéndonos Iglesia León de Judá en Bogotá, Colombia. Iglesia online. Iglesia en Canadá. Iglesia Cristiana León de Judá. Constructores del reino. Iglesia en todo lugar. Hoy nos dice el Señor, les he hablado con lágrimas. Y se lo repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. La conducta de nosotros, aunque la conducta es una situación un poco compleja, muchos están teniendo una conducta que está borrando, digo borrando entre comillas, la cruz de Cristo. Y nuestra conducta tiene que ser completamente una conducta de cristianos. Una conducta llena de la palabra de Dios. Un testimonio real en nuestras vidas en este 2021. No podemos engrasarnos con el mundo y la corriente de este mundo. El mundo y sus deseos pasa, dice la palabra, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pregunta es, ¿usted está haciendo la voluntad de Dios y está viviendo una vida de conducta también? Ahora bien, el verso número 19 dice, van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. ¿Se da cuenta cuántas personas piensan en la vida terrenal? Muchas. Muchas personas se jactan por lo que tienen o por lo que compraron o por lo que son. Se jactan. También dice que son conductas vergonzosas o cosas vergonzosas y solo piensan en la vida terrenal.
Quizás la iglesia en un periodo de tiempo o la iglesia ha pensado solo en lo terrenal. Quizás usted está pensando solo en lo terrenal. O quizás usted está planeando para el año 2022 solamente lo terrenal. Pero quizás no está planeando lo espiritual. Quizás usted para el 2022 dice, en el 2022 me voy a comprar mi casa. ¿Está bien? Claro. Usted quizás dice, en el 2022 voy a terminar mi carrera. ¿Está bien? Claro. O quizás dices, en el 2022 voy a iniciar mi carrera. O me voy a casar. ¿Está bien? Claro. ¿Es pecado? No. Pero no se limite a esas cosas, porque esas son las que lo apartan de Dios, aunque no son malas. Aclaro, no son malas. Tenemos que planear, claro que sí, hay que planear una y otra vez y ejecutar. Pero Pablo dice, hay algo más urgente, hay algo más prominente, hay algo más verdadero, hay algo más poderoso. Dice entonces, ojo, en cambio nosotros no pensamos solamente en lo terrenal. El verso 20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Pablo entonces dice, miren, no pensamos nosotros los cristianos solamente en lo terrenal, aunque vivimos en esta tierra, aunque trabajamos en esta tierra, aunque estudiamos en esta tierra, aunque obtenemos títulos en esta tierra, etcétera, etcétera, pero no vivimos para eso, porque nuestra ciudadanía no es de acá abajo, nuestra ciudadanía es de arriba, porque la noche está avanzada y el día se acerca. Iglesia, 2021 es un punto crucial para la iglesia. Es un punto crucial. 2 años de pandemia y todas las cosas que han sucedido, que están sucediendo y que van a suceder. Cómo la inflación a nivel global ha hecho que los alimentos cuesten cada día más. Los sellos que hablan el Apocalipsis, el jinete amarillo, el jinete bermejo, el jinete negro. O sea, están funcionando los jinetes del Apocalipsis. Están soltando los eventos de todo este último tiempo. Estamos viviendo la carestía mundial. La Biblia dice que una libra de trigo costará un denario, o sea, el salario de un día de trabajo. Un día de trabajo para una persona aquí en Canadá está oscilando entre 150 y 250 dólares. Un día de trabajo para una persona aquí en Canadá, entre 150 y 250 dólares. Quiere decir que esa libra de trigo o de cebada va a costar lo que hoy cuesta 3 dólares, 3 o ya está costando 8, 10 dólares. Lo que cuesta eso va a costar eso un salario de un día. En Colombia es igual. Si usted se gana 25,000 o 30,000 pesos, pues obviamente va a costar eso, una libra de cebada o de trigo. La inflación se está dando. Los precios están por los aires. La economía en el mundo está complicada, está compleja. Mire, la moneda virtual ya está andando. El Bitcoin es una partecita, pero va mucho más. El Salvador, el país más pequeño de todo Centroamérica, ya tiene la moneda virtual andando común y corriente como cualquier moneda, como el dólar. Y van ya en el mundo, están empezando a hacerse las transacciones virtuales bien grandes, y eso va a ocurrir. Eso ya está pasando, eso no nos lo inventamos. El 5G, la velocidad del Internet, para que luego venga un apagón gigante, para que vengan cosas catastróficas sobre la Tierra. Todo eso ya está dado. Pero yo quiero decirle en esta mañana y animarlo nuevamente que usted no tenga temor, porque la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Entiende usted que nuestra confianza está puesta en el Cristo, en el Salvador del mundo, que se llama Jesús, en el eterno Rey, en Emmanuel, Dios con nosotros, hermano? ¿Entiende usted que la victoria nosotros la tenemos, que la noche está avanzada,
pero el día se acerca, la salvación. Y por eso Pablo dice, mire, yo estoy llegando a la meta. Yo estoy llegando a la meta. No se distraiga. No se distraiga con sus eventos, no se distraiga con su enfermedad, no se distraiga con sus cosas, no se distraiga con sus proyectos, no se distraiga con su matrimonio, como lo hablaba claramente Corintios. Dedíquese a lo más importante sin descuidar su matrimonio. Dedíquese a los hijos sin descuidar su matrimonio. Dedíquese al Señor, perdón, sin descuidar su matrimonio. Dedíquese a los hijos sin descuidar al Señor, etcétera, etcétera. O sea, Dios nos está diciendo en esta mañana que estemos atentos a este tiempo que está viviendo la humanidad. Nos queda poco tiempo, mi amado hermano, pero le estoy diciendo con gozo porque nosotros habitamos bajo las alas del Señor. Nosotros no tenemos cualquier Dios. Nosotros tenemos al único Dios, al soberano Señor. Y por eso estamos tranquilos. El mundo corre. El mundo hace hoteles debajo de la tierra, hace cosas para cuando venga una catástrofe poderse guardar sobre esa situación. Nosotros no, porque nosotros estamos bajo las alas del Altísimo, confiados en el Señor Jesucristo. Aleluya. Nosotros tenemos la victoria. Así que la noche está avanzada y el día se acerca. Concluyo entonces en esta mañana. En Filipenses está diciendo claramente el verso número 20. Estamos en el verso número 20. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Verso 21, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal. Mire lo que dice el Señor. O sea, que no se preocupe por su cuerpo. Cuídelo, báñese todos los días. Claro que sí. Coma, claro que sí. Pero al fin y al cabo, esto se va a desaparecer un día. Es el espíritu lo que va a permanecer. Por eso dice, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará. Mire la promesa, yo le estoy hablando de una realidad, mi amado hermano. Esto no es una historia alienígena. Esta es la realidad espiritual y nos transformará este cuerpo en un cuerpo glorioso igual. Miren lo que dice la Biblia, igual al de Él, igual al de Él. ¿Qué significa igual al de Él? Que tendremos una edad eterna de 33 años. Escúcheme bien, tendremos un cuerpo glorioso, una edad eterna de 33 años. Si usted tiene hoy 80 años y le duele todo, no se preocupe. Dios le va a dar un cuerpo glorioso de 33 años eternamente. Aleluya. ¿Entiende usted? Si usted tiene 55, 60, si a usted le duele todo, ¿tiene reumatismo? Sí, Señor. ¿Tiene dolor de cabeza? Sí, Señor. ¿Tiene columna? Sí, Señor. Todo eso es verdad, pero Dios le va a dar un cuerpo glorioso. Aleluya. Un cuerpo glorioso de 33 años, porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino del cielo. ¿Entiende usted en esta mañana el mensaje, iglesia? Que no es un mensaje para asustarlo, es un mensaje para animarte en esta mañana, es un mensaje para permanecer, es un mensaje para congregarnos más, es un mensaje para santificarnos más, es un mensaje para vivir sobre lo eterno, es un mensaje para vivir sobre lo más importante y preponderante, es un mensaje para que el 2022 la iglesia León de Judá se llene de personas con la presencia de Dios. Es un mensaje para que usted se afirme en los caminos de Dios. Es un mensaje para que usted salga de su pobreza espiritual y entre a la riqueza espiritual de Cristo, a las promesas que Él nos ha dado, que son sí y que son amén. Aleluya. Dice la palabra, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual que al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. ¿Cuál es el poder? El Espíritu Santo. Todos los ángeles trabajarán a favor del Señor
a favor de la iglesia, a favor de los creyentes. Concluyo finalmente con la carta de los Hebreos, el capítulo número 10, por favor. Abra su Biblia en este último verso, en este último capítulo. Hebreos capítulo número 10, por favor. Verso número 23 y luego iremos del 35 al 39. Hebreos capítulo número 10, verso número 23. Dice el verso 23 en esta versión: mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Wow. Por favor, me detengo una vez más en este verso 23. 10:23 de Hebreos. ¿Qué nos exhorta el escritor de la carta a los Hebreos? Diciéndonos, mantengámonos firmes. Así que el año 2022 usted manténgase firme. Por favor, no se la pase de iglesia en iglesia. Mire, ya muchas personas se han ido de la iglesia León de Judá en Bogotá, lamentablemente, y se van a otras congregaciones porque no tenemos pastor. Lloran y lloran todo el tiempo, no tenemos pastor. Ahí la Biblia dice, tenemos pastor. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es el pastor de la iglesia León de Judá en Bogotá, Colombia? El Señor Jesús. ¿Quién es el pastor de la iglesia León de Judá en Canadá? El Señor Jesús. ¿Quién es el pastor de la iglesia online? El Señor Jesús. Lo que pasa es que yo soy un pastor que trabajo para la obra, pero no soy el pastor. Yo quiero que ese tema quede claro en Bogotá y en toda la iglesia. El pastor de la iglesia es Jesucristo. Él es el pastor, porque de lo contrario usted me está viendo es a mí y yo no soy nadie. Déjeme decirle, yo no soy nadie. Él es el pastor y lo he hablado una y otra vez, enfáticamente. Él es el pastor. Salmo 23 es claro. No dice René es el pastor o Tony es el pastor. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es Jesús el pastor de la iglesia León de Judá en Colombia y en todas partes. Entonces, ¿a quién debemos ver? A Jesús. La Biblia dice que debemos mirar a Cristo, que eres el autor y consumador de la fe. Eso es lo que dice la palabra. La Biblia no dice que debemos mirar a los hombres, sino que la Biblia dice que debemos mirar al Cristo, al eterno Salvador. Entonces, cuando la gente dice no tenemos pastor, no está comprendiendo la palabra. El problema no es de la iglesia, sino el problema es del que no está entendiendo el concepto del Salmo 23. El concepto del Salmo 23 es que el Señor es nuestro pastor y que aunque no haya un pastor físicamente hablando, hay un grupo de servidores, que sirven a Dios. Y la iglesia está abierta todo el tiempo. Y hay gente que predica y que enseña. Ahora, que la iglesia quiera dormirse y no quiera trabajar y que no quiera desarrollar los dones ministeriales y los dones del Espíritu Santo es otra cosa. No se pueden escudar en cosas como esas porque nos convertimos en niños infantiles. La Biblia dice, cuando era niño yo pensaba como niño, pero ahora que soy adulto pienso como adulto. ¿Y qué es lo que es pensar como adulto? Pensar lo que dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No es el pastor el hombre, es Jesús el pastor. Por lo tanto, debo permanecer, edificar la iglesia, predicar, hacer discípulos. Hago crecer la iglesia. ¿Cómo? Haciendo la obra del Señor. ¿Cómo? Apartándome de este mundo. ¿Cómo? Mirando la meta que es Cristo. ¿Cómo? Sirviéndolo a Él, amándolo a Él, dando a la obra, predicando su palabra, unánimemente juntos. No esperando que 5 personas o un grupo ministerial haga la obra. Es toda la iglesia la que debe predicar, toda la iglesia la que debe orar, toda la iglesia la que se debe congregar en ese nombre, toda la iglesia caminando en pro de la meta que Pablo nos está hablando en Filipenses. No hemos llegado a la meta, estamos en el proceso de llegar a esa meta, pero el Señor es el pastor. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces Hebreos, el capítulo 10, el verso 23 está diciéndonos, exhortándonos, mantengámonos firmes, sin fluctuar.
¿Cuántas personas en una iglesia están, pero se conoció con otra persona en la misma iglesia o en otro lugar y se apartaron y se noviaron y no volvieron a la iglesia porque ahora son novios? ¿Y dónde queda el Señor? Conocí una persona aquí que el Señor le bendijo, le sanó su corazón de una separación. Estuvo en la iglesia y se veía amando al Señor. Y decía, wow, cómo ama al Señor. Wow, cómo está temprano en la iglesia. Wow. Y conoció a otra persona fuera de la iglesia y no volvió a la iglesia. Se apartó del Señor porque ahora conoció otro Señor. Y ese Señor la arrastró. Ya no está en la iglesia. Ya no está en la iglesia. Porque perdió el primer amor, que es Jesucristo. ¿Entiende usted? Que es el buen pastor. Perdió el primer amor del buen pastor por irse con otro amor que no es el verdadero amor. ¿Entiende usted lo que le estoy hablando en esta mañana? Y eso es aplicable no solamente para una persona, es aplicable para un carro, para una casa, para las cosas de este mundo que no son verdad. Por eso el escritor de los Hebreos nos dice, permanezcan firmes. La vida cristiana no es una vida de 100 metros planos, ni de 200 metros planos, ni de 400 metros planos. La vida cristiana es una maratón. En estos 25 años de ministerio prácticamente que tengo, he visto pasar por la iglesia muchas familias, muchas personas, y se han apartado de Dios y están perdidos, y están con problemas, y están con dificultades, y se la pasan de iglesia en iglesia buscando el pastor perfecto, el pastor perfecto. El pastor perfecto se llama Jesús. Salmo 23, el Señor es mi pastor. Yo soy un pastor imperfecto. Cualquier pastor en el mundo es imperfecto. Si tú tienes alguna actitud, es que somos creídos, orgullosos o altivos. Si compras, es orgulloso. Si eres pobre, es un mal pastor. Si tienes un buen vehículo, esos son los diezmos y las ofrendas. Y si no tienes carro, entonces pobre pastor. Entonces, ¿qué es lo que predicas? Si la Biblia dice que habla de prosperidad. O sea, uno no sabe cómo actuar con las personas. Si está cerca, malo. Y si está lejos, es malo. Si usted predica con la palabra, es malo. Y si no predica con la palabra, también es malo. Todo es malo. La gente solamente mira el punto negro, pero nunca mira la palabra de verdad. Jesús es el pastor. Tiene que quedar claro. Jesús es el pastor. Jesús es tu pastor. Yo soy imperfecto. Mi forma a muchos no les gusta, les disgusta. Eso es normal, completamente normal. Si tengo barba, es viejo. Si me la quito, es muy joven. Si me pongo vestido de paño, es muy religioso. Ya es un testigo de Jehová. Si no me quito vestido, si tiene una chaqueta, compró chaqueta de cuero con nuestra plata. Si pongo todo es criticable, todo es criticable. Pero tenemos que nosotros permanecer en la verdad de la palabra y no apartarnos. Quiero dejar claro esta mañana que el año 2021 quizás dormimos. Ya no más, levantémonos, dice la palabra, porque hay una meta clara. Entonces dice la palabra que en el verso 23, así que amados hermanos, ojo, podemos estar, dice el verso 23 de Hebreos 10, mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Qué debemos hacer? Mantenernos firmes, porque podemos confiar, amado y hermano iglesia, en que Dios va a cumplir su promesa. Dios cumplió la promesa con Noé. En el tiempo antiguo, Dios le dijo a Noé, predica, y él predicó. Se convirtieron solamente nadie.
su familia, 8 personas, entraron al arca y luego hubo un diluvio universal. Universal. Y los científicos lo han documentado. Dios cumplió su promesa. Ahora en este último tiempo, Cristo vino, perdonó nuestros pecados, los llevó a la cruz, te sanó, te santificó, te perdonó, te hizo familiar, cercano. Se fue, ha preparado morada. Y cuando digo morada, no estoy hablando de una casa. Cuando digo morada, estoy hablando de la autoridad. Autoridad como hijos de Dios. Es una diferencia muy grande a casas. No piense en casa, piense en la autoridad como hijo de Dios. Él ya está allá. 2000 años. La iglesia ha tenido un periodo de 2000 años. 6 periodos de iglesia. La iglesia contemporánea es la iglesia actual, fría. Y pocos, el remanente es lo que está permaneciendo. Espero que usted sea parte de ese remanente. Por eso debe permanecer en el año 2022. Por eso debe congregarse más. Por eso debe orar más los martes. Debe orar más los miércoles. Debe orar todos los días. Pero como iglesia los martes online, ore más. Como iglesia los miércoles, asista a la iglesia los miércoles. Como iglesia los domingos, vaya temprano, vaya a la escuela dominical. Sus hijos deben tener escuela dominical. Los jóvenes tienen que congregarse. Hay un grupo online, los jóvenes. Pero hay cosas que pierden el tiempo en otras cosas, teniendo un grupo los miércoles online y también físicamente. Hay tantas actividades para que nos podamos congregar, para edificar la iglesia, para crear la iglesia, una iglesia poderosa, una iglesia que Dios diga, estoy orgulloso de mi iglesia, de mi novia. Y hoy la va a levantar pronto, pero nosotros tenemos que permanecer completamente y debemos mantenernos firmes sin fluctuar porque Él va a cumplir su promesa. Y finalmente el verso 35 hasta el 39, ahí mismo en el capítulo 10, el verso 35 dice de la siguiente manera: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. ¡Wow! El verso 35 dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. ¿Se da cuenta que dice que tienen en el Señor, no en el pastor de la iglesia, no en los servidores de la iglesia, no en los líderes de la iglesia, sino que su confianza y mi confianza está puesta en el Señor, en el Señor? Eso está diciendo la palabra. Su confianza está puesta en Cristo. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, no en los hombres de la iglesia. Aunque Dios use a hombres de la iglesia, aunque Dios use a ministros, aunque Dios use a predicadores, aunque Dios use a pastores, aunque Dios use a las maestras de escuela dominical, aunque Dios use a todas esas personas que limpian la iglesia, que abren la iglesia. Amén, aleluya por los sugieres, aleluya por los servidores, aleluya por los hombres y mujeres que aman la obra, sirven la obra, que dan para la obra, que proveen en la obra, que ofrendan y diezman. Aleluya por los que dan para la obra del Señor, aleluya por ellos. Y así debe ser porque está en la palabra, no es un invento de los hombres. Su ofrenda es valiosa, sus diezmos son valiosos. No hablo de ese tema, pero es una realidad bíblica. Hoy hay que hacerlo. ¿Lo hizo en el 2021? ¿Lo vas a hacer en el 2022? La iglesia, la Biblia dice que Él hará memoria de cada una de nuestras ofrendas. Él hará memoria de cada una de nuestras ofrendas para la obra del Señor. Él es el que da ofrenda, Él es el que va a darte el galardón, aleluya. ¿Entiende usted en esta mañana la palabra, iglesia? Dice entonces la palabra, por lo tanto no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. ¿Dios va a darte recompensa, iglesia? Sí. ¿Cuándo? Cuando permanecemos, cuando somos iglesia, cuando vivimos en santidad, cuando estamos pendientes que la noche se está acabando y el día se acerca, cuando ofrendamos, cuando damos, cuando predicamos, cuando nos congregamos, cuando enseñamos, cuando damos nuestra vida. Cuando usted da la vida para el reino de los cielos, cuando usted sabe que hay algo más importante y lo más importante es predicar a Jesucristo. Eso es lo más importante.
más que cualquier otra cosa en la vida. Eso es lo relevante. ¿Tú estás dando tu vida para el reino de los cielos? Los dones que Dios te ha dado, los dones de cantar, los dones de tocar algún instrumento, los dones, Dios te ha dado dones. ¿Estás colocando los dones para el reino de los cielos? Si no lo hiciste en el 2021, hazlo en el 2022. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate porque este es el último tiempo. ¿Sabes tocar violín? ¿Sabes tocar guitarra? ¿Sabes tocar tambores? ¿Sabes tocar flauta? ¿Sabes cantar? ¿Sabes predicar? ¿Sabes enseñar? Entonces, ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te ha dado? ¿Guardándolos? ¿Los estás dejando para 2 o 3 personas? Cuando Dios te está llamando que este es el tiempo para salir como iglesia, para predicar su palabra, para dar a la obra, para enseñar que Jesús es la única solución, el único camino, la única verdad. Este es el último tiempo. La noche está avanzada y el día se acerca. Finalmente, verso número 36 dice: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él les ha prometido. Aleluya. Entienda usted lo que dice la palabra en esta mañana, que debemos ¿qué? Perseverar, perseverar, perseverar y perseverar. Y usted que tiene la persona que está al lado, mírela, por favor, yo los estoy viendo desde acá, mírelos, mira a la persona que está al lado y dígale: persevere en el Señor. Dígaselo a su esposa, a sus hijos, a su hermano que está ahí al lado, dígale: persevere en este año 2022 que vamos a iniciar. Persevere en el Señor, persevere en el Señor, camine en fe, porque el día, la noche se está acabando y el día se acerca. Persevere. Persevere con paciencia. Mire cómo dice: con paciencia. Que nada te detenga en este año 2022. Que nada te detenga. Hay que tener paciencia, mi amado hermano. Que hablan de ti mal, no importa. Que se burlaron de ti, no importa. Que se ríen de ti, no importa. Que no hay recursos, no importa. Que la iglesia hay que seguir, no importa. Seguimos con paciencia. No se deprima. Que no hay un pastor físico, no importa. Él es el pastor. Siga, siga, porque vamos a llegar a la meta que es Cristo. Aleluya. Siga, continúe, porque vamos a llegar a la meta, iglesia. Esa es la realidad que vivimos hoy. Por lo tanto, dice el verso número 35, el verso número 37, por favor, 37. Dice: pues dentro de muy poco tiempo, wow. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Aleluya. Porque dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Otra versión dice: un poquito más, dice otra versión. Y el que ha de venir vendrá. Un poquito más. Y el que ha de venir vendrá. Por eso, mi amado hermano, yo lo estoy animando en esta mañana a que permanezca. El año 2022 será un año de victoria, y cuando hablo de victoria, hablo de permanecer, hablo de madurar en la fe, hablo de predicar, hablo de hacer discípulos, hablo de tener una vida espiritual fuerte. Un hombre y una mujer madura en la fe, que sabe lo que quiere, que sabe para dónde va, que sabe cuál es su posición en Cristo, que es un hijo de Dios, no solamente un siervo, un hijo de Dios. Aleluya, entiende la diferencia. Y el verso número 38 y 39 concluyen diciendo: mis justos vivirán por la fe. Nosotros vivimos por la fe, mi amado hermano. No vivimos por lo que el mundo dice ni por la economía del mundo. Si el mundo hoy dice ya no hay más dinero y se cerraron todas las cosas, no importa, porque nosotros vivimos por fe, porque el Señor es nuestro pastor. Pues dice: mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará. Mire el verso 38. A Dios no le agrada aquel que se aparta de mí. Wow. ¿Usted en el 2021 se apartó del Señor? La Biblia dice que no le agrada a Dios a aquellos que se apartan de Él.
Ahora, hoy estás en esta mañana, estás en la iglesia, en el auditorio, en la casa, escuchando la voz del Señor por medio de la palabra. Amén. Has regresado entonces, pero no retrocedas nuevamente. El hijo pródigo se apartó, pero tuvo un momento donde el Espíritu le mostró que tenía que regresar al Padre. Hay que regresar al Padre pronto. Hay que regresar al Padre y hay que permanecer. Por eso dice aquí, no me agradará aquel que se aparta de mí. En el 2022 no se aparte del Señor, ni en el 23, ni en el 24, hasta cuando Él venga. Permanezca en Cristo. Y el verso 39 dice, pero nosotros, Pablo, el autor de los Hebreos, que no es exactamente Pablo, el autor de los Hebreos dice, pero nosotros, la iglesia, pero nosotros, pero yo, pero mi casa, pero mis hijos, pero mi hogar, pero la iglesia León de Judá en Colombia, en Canadá, online, pero nosotros no somos de los que se apartan. ¿Cuántas personas se apartaron este año? ¿Cuántas familias ya no están? ¿Cuántos se apartaron por las cosas de este mundo? Por el novio y la novia. Porque terminó con la novia y la novia era cristiana y él no era cristiano, se apartó. ¿Cuántos se apartaron? ¿Cuántos se apartaron? No volvieron a la iglesia porque no era Cristo el centro, era la novia, era el novio, era el amigo, eran el café que me dan en la iglesia, no era Cristo. ¿Cuántos se apartaron? Por eso dice, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Una persona que se aparta de Dios se está destruyendo. Nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción, sino que somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Sino que somos quienes, los fieles y nuestras almas serán salvas. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Mi amado hermano, concluyo con esto. Este año, aunque haya sido crítico para ti, para tu casa, para los tuyos, no nos hemos apartado del Señor, ni te has apartado del Señor. Yo le doy la gloria a Dios y el reconocimiento a Él por su vida, por los que han permanecido, por los que han buscado al Señor, por los que están creyendo en el Señor, aún en los momentos difíciles que han pasado este 2021 y los que van a pasar en el 2022. Porque has permanecido, porque estás permaneciendo, porque la meta está cerca, porque el día ya viene, el día del Señor ya viene. Ya viene ese día, ya viene ese día. Usted y yo estamos asidos completamente. Él es nuestro pastor. Los eventos del mundo no nos pueden hacer temblar. Por el contrario, los eventos que pasan en el mundo nos dan el gozo de que la palabra se está cumpliendo a cabalidad, de que todo está pasando conforme a la palabra. Hoy nosotros estamos confiados. Hoy nosotros estamos llegando a la meta. Queda poquito tiempo. La maratón ya se está acabando. Ya se está acabando la maratón. Queda poco tiempo. Pueden ser 10 años. Pueden ser 20 años. Pueden ser 5 años. Puede ser 1 año. Puede ser 3. No sé cuántos. Pero estamos cerca. Muy cerca. Entonces, permanezca en el Señor. Nosotros no somos de los que nos apartamos para perdición, sino de los que permanecemos para la salvación. Así que, mi amado hermano, gracias a Dios por su vida, por sus vidas, porque este año usted permaneció en el Señor. Estuvo todo el tiempo congregándose, buscando. Y si no lo hiciste, mi invitación es que permanezcas este año 2022 buscando la presencia del Señor. Mi casa y yo, mi esposa, mis hijos y yo hemos renunciado a muchas cosas en la vida para buscar el reino de los cielos, y ha sido lo más hermoso que hemos tenido en la vida, y seguiremos predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo,
Venga lo que venga y pase lo que pase, el Señor es nuestro pastor y es tu pastor. Mi invitación como pastor en esta mañana es que permanezcas en Cristo, que sigas buscando su nombre, su gloria y su presencia, que en esta mañana usted pueda permanecer completamente en el Señor. Le invito.